Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia, escuché las lamentables expresiones de desprecio de diputado Rubio, porque no se sabe de otra. No saben en el PAN hablar de otra manera, más que el desprecio a todo lo que les está señalando la corrupción en la que están metidos. Y veo que además es un profundo ignorante del tema del COVID. Viene aquí a decirnos datos de la Secretaría de Salud, que andan por alrededor de los 70,000, no de los 50,000, porque ni siquiera se puso a investigar. Saca sus fuentes de los periódicos, de los medios de comunicación, que le atribuyen una gran verdad como si fueran los todopoderosos, en lugar de irse a las fuentes directas. Y luego nos habla de la información federal que se refiere a los muertos que hubo a nivel nacional. No sabe distinguir entre una cifra y otra. Yo le recomiendo que aprenda a investigar, porque viene aquí con unas ínfulas de creérselo todo y de saberlo todo, y cada vez nos demuestra que no sabe nada, ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe investigar. La pandemia, para empezar, y eso lo digo para todos, no fue un tema que inventó el gobierno de la ciudad ni el gobierno federal, fue un problema mundial y que afortunadamente, gracias a las buenas decisiones de nuestros gobiernos, México no fue de los países más afectados en tema de mortalidad, gracias a las estrategias que se aplicaron para frenar el crecimiento de la pandemia. Por cierto, ¿qué hizo el PAN en plena pandemia? ¿No en Benito Juárez andaban vendiendo las pruebas COVID? Eso fue la gran aportación del PAN al tema de la pandemia. Andaban construyendo departamentos ilegales en plena pandemia. Pues eso, lo único que hacían era sobarse las manos para que en México hubiera más muertos, porque a eso es lo que hacían, pedirle a quien más fe le tengan que hubiera muchos muertos para que ustedes pudieran salir a las calles y recriminarle a este gobierno, en lugar de sumarse de manera responsable a una solución, aportar soluciones. No, señores, ustedes se sumaron al linchamiento contra el gobierno en plena pandemia, aun cuando sus gobiernos no fueron capaces de responder a un problema tan grave como lo representó la pandemia. El gobierno de la ciudad lo afrontó de una manera heroica y hay que reconocer el trabajo de muchos compañeros trabajadores que en plena pandemia siguieron trabajando, y por supuesto a los que perdieron la vida atendiendo a mucha gente que resultó infectada, porque eso a ustedes no les importó. Ustedes solo esperaban las cifras para que salieran y echarle toda la culpa al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, como lo vienen a hacer ahora que ya pasó el tema, ahora que ya se avanzó, ahora que ya se aplicó la vacuna a la mayoría de los mexicanos y de manera gratuita. Si ustedes hubieran gobernado, ustedes hubieran vendido las vacunas, de eso estamos totalmente seguros, porque lo único que les interesa es el dinero, y si no, ahí está la corrupción del cártel inmobiliario como un tema principal. Decía aquí Rubio que soy el representante de la basura. Bueno, pues la basura que tiene en su cabeza y la corrupción que usted representa, diputado, porque hasta ahorita ustedes son los representantes de ese gran cártel inmobiliario, de un grupo que se enriqueció en esta ciudad y que está siendo juzgado. No se hagan las víctimas, no son perseguidos políticos. Alguien que comete un delito en esta ciudad tiene que ser juzgado a donde tope. No, eso de perseguidos políticos se deja para gente como la que ustedes en sus gobiernos persiguieron por temas realmente políticos, o por las persecuciones que hace su alcalde en Benito Juárez contra los ciudadanos que no están a favor de su gobierno. Esa es una verdadera persecución política. Lo demás, eso es delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, y por supuesto que sí vienen aquí a querer tapar un tema tan escandaloso porque les preocupa que ya el 2024 les está quedando lejísimos que ya ni siquiera lo alcanzan a ver. Eso es lo que en verdad les preocupa con este tema, y hoy vienen aquí a confundir las cifras locales y nacionales, que seguramente ahorita se van a aclarar, para que le investigue. Y yo pediría
compañera Valentina Batres que le pase una copia al diputado Rubio, a ver si así aprende a investigar y a ser más preciso en sus razonamientos. Es cuanto, diputado presidente.